Una vez transcurrido, el receso que fue decretado por parte del despacho, señor defensor, ha anunciado que interpone el recurso de apelación y también ha anunciado que lo va a sustentar en esta audiencia. Entonces le pregunto, doctor, si ya se encuentra listo, preparado para sustentar el recurso. Concretamente, su señoría, es correcto. Adelante, doctor. Señor juez, señor juez, procedo a dar sustentación a mi recurso de apelación ante los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal Casanare en los siguientes términos. De entrada, su señoría, señores magistrados, se observa que estamos ante una sentencia completamente viciada de nulidad. Estamos ante una sentencia injusta. Hemos venido a un juicio con un procedimiento irregular, con un procedimiento completamente lleno de circunstancias que no han correspondido con el mandato legal. Honorables magistrados, se ha condenado a una persona inocente, se ha condenado a una persona próvida, se ha condenado a una persona que, si bien es cierto, cometió un error, esos errores no pueden ser o dar el alcance que han tenido en el infortunio del día de hoy. El señor Alexander Roa es una persona inocente, como demostraremos o estamos demostrando bajo estas disposiciones. Nuevamente, invocamos como derrotero legal del procedimiento el hecho de que se haya formulado por parte de la Fiscalía General de la Nación una imputación con base en la Ley 1142 de 2007. Simultáneamente, se haya seguido para la acusación en esa misma órbita legal. Máxime cuando se imputó, se acusó, su señoría, con una norma que no tiene vigencia al momento de los hechos. Se pasó por alto por parte de la colegiatura del juez Acuo la excepción constitucional que nos atañe y que a todos los ciudadanos en la República de Colombia y en especial al señor procesado Alexander Roa Alfonso tiene que cumplirse, porque no es un invento, es una disposición constitucional, la cual gira en torno a que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario, y debe ser juzgada conforme a las leyes, al acto que se le imputa y a las formalidades plenas de cada juicio. Circunstancia que se enmarca directamente en el artículo 6 de la Ley Penal colombiana, de la Ley 599 del 2000. Situación esta que no fue objeto por parte del juez Acuo
de llevar a cabo ese juicio de legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Si de conformidad con los hechos acaecidos, ocurridos el 14 de octubre de 2018, se le imputa al señor Alexander Alfonso Roa, de conformidad con una norma que no tenía operancia jurídica desde el 19 de julio de 2017, ya estaba modificada la norma con la cual el fiscal de conocimiento, el fiscal que lleva a cabo las garantías procesales, imputó con una norma que al ser contraria a la misma vez, no tenía operancia jurídica. Máxime cuando el artículo 18 de la ley 1850 de 2017 preceptúa vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las que le sean contrarias. ¿Cómo entendemos, honorables magistrados, que un fiscal o el señor fiscal en su premura no haya tenido ni el más mínimo asomo de llevar a cabo una interpretación legal a efectos de buscar una norma que sea la concordante con los hechos, con las circunstancias de tiempo, de modo y lugar, y que se venga a avalar posteriormente que esa disposición está bien? Honorables magistrados, no importa que la norma en su derogatoria siga igual. El caso es que esta norma estaba derogada. Así su articulado siga igual. El señor juez Acubo hace un análisis conforme a la imputación. Argumenta que no cambió en absolutamente nada. Está haciendo funciones de legislatura. Pero más sin embargo la norma estaba derogada. ¿Qué es lo que nos atañe? ¿Cómo vamos a venir a avalar un procedimiento? ¿Cómo vamos a poner en tela de juicio? ¿Cómo vamos a vulnerar las garantías procesales fundamentales del señor Alexander Roa? Si bien es cierto, se cometió un error con su pareja, expareja, porque todo lo que atiene y atañe en el procedimiento y lo que logró ser probado es indicativo de que al momento de los hechos no tenían convivencia, lo cual es un presupuesto sine qua non, un presupuesto exclusivo de la teoría de la imputación objetiva en el verbo rector. No podemos nosotros argumentar que hay violencia intrafamiliar si no hay familia, señores magistrados. ¿Dónde está el vínculo familiar? ¿Dónde está la unión? Si la misma unión se declaró disuelta, dicho por la misma víctima argumentó que en su momento no había cohabitación, no había vínculos, no había absolutamente nada entre ellos que los uniera. Yo me pregunto, si las disposiciones legales son de esa índole y que en Colombia uno lo pueden condenar con las normas inexistentes,
y derogadas, ¿dónde quedan los principios de la seguridad jurídica? ¿Dónde queda el debido proceso, su señoría, sus señorías? ¿Dónde queda la administración de justicia? Justicia, reclamamos para el señor Alexander Roa Alfonso. La sala de la Corte, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1983 tomó decisión de fondo al respecto de esa situación. Jurisprudencia que no se notó ni en la más mínima valoración por parte del juez Acuo. Abro comillas. Magistrado ponente Fernando Uribe Restrepo, año de 1983. Si la norma penal es vaga, incierta, ambigua o equívoca, los funcionarios llamados a aplicarla resultan detentando por ello solo necesariamente un poder arbitrario y las personas sufrirán el consiguiente recorte injusto en la esfera de la libertad individual inviolable garantizada por la Constitución. El principio de estricta y preexistente legalidad corresponde a los siguientes rasgos esenciales de la normatividad. Primero, toda norma sustancial de naturaleza punible, tanto delictiva como contravencional, disciplinaria o correccional, debe ser de carácter y jerarquía constitucional o legal, o autorizada por la ley conforme a la Constitución. 1. 2. Debe ser preexistente a la comisión del hecho prescrito como punible y estar vigente al momento que se haya cometido. Debe ser expresa, clara, cierta, nítida, inequívoca, exhaustiva y delimitativa. 4. No puede por lo tanto adquirirse como válida cuando es implícita, incierta, ambigua, equívoca, extensiva o analógica, a no ser que, respecto de esta última característica, su aplicación sea para favorecer y no para desfavorecer al condenado, situación que ocurrió acá. Honorables magistrados, en este momento hay que hacer un juicio de reproche a la Fiscalía General de la Nación, al señor juez. ¿Cómo avalan una disposición que está derogada, que no existe? Y con ello imputan, y con ello acusan, y con ello llevan a un juicio, y con ello sentencian, e imponen una condena. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la excepción constitucional? ¿Dónde se enmarcó? ¿Por qué no la aplicaron, honorables magistrados? En un primer estadio, este proceder del fiscal 15 seccional que lleva a cabo la formulación de la imputación violentó un acto como tan importante como es la imputación, acto de mera comunicabilidad que no admitió recurso alguno. Ello significa que la posibilidad de defensa de conformidad al principio de instrumentalidad de las formas no tenga otro camino certero de que brille la nulidad. No podemos endilgarle todos estos errores al procesado. Si el señor fiscal no aplicó la norma sustancial como debía ser, eso no es error. Y no podemos, honorables magistrados, venir nosotros a avalar esa disposición. ¿Le vamos a perdonar entonces ese error al fiscal?
Así tengamos que pasar por encima del derecho del procesado. ¡Qué injusticia, honorables magistrados! ¡Qué dolor! Que en el distrito judicial ocurran circunstancias como esta. Ahora bien, refiriéndonos a la audiencia de acusación, porque entre otros apartes, el señor procesado no tuvo una defensa técnica. ¿Cómo es posible que la defensa no haya, la defensa que ocupaba en su momento, no haya hecho esa valoración o no se haya dado cuenta de ese error tan garrafal? Estuvo desprovisto de toda disposición, de toda defensa, el señor Alexander Roa. No solamente tiene que soportar el hecho de ser procesado, hoy en día estar sentenciado, sino que también tiene que soportar las cargas y los errores ajenos por parte de las personas que administraron justicia. Al momento de presentarse la acusación, ya estaba en vigencia el artículo 4 de la ley 1959 de 2019, el cual modificó el artículo 534 de la ley 906 de 2004, honorables magistrados, que a su vez había sido modificado por la ley 1850 de 2017, que a su vez modificó la ley 1142 de 2007, en donde se estableció que el delito de violencia intrafamiliar, también modificado en su artículo primero por la misma ley 1959, denota que la aplicabilidad y el procedimiento sería el abreviado desde la ley 1850 de 2017. Ley que debió aplicarse desde la formulación de imputación y no se hizo. Pero además, en lo que refiere a la modificación del procedimiento, en tratándose por los delitos de violencia intrafamiliar, de todas formas, óigase bien, honorables magistrados, pasa a ser parte del procedimiento penal abreviado. Situación esta que también fue desconocida por el ACU. ¿Cómo entendemos nosotros que se hace una imputación con una norma que está derogada? Se hace una acusación con otra norma que también está derogada frente al procedimiento, y se aplica un procedimiento ordinario y no se aplica un procedimiento abreviado. Un procedimiento que daba más garantías, más favorable. Por excepción constitucional de favorabilidad al procesado, debió haberse aplicado la ley 1959 de 2019, que ya estaba en vigencia al momento de la formulación de acusación.
Acá tenemos que denotar una situación. El señor Alexander Roa estuvo privado de su libertad con base, imputado y acusado, con base en normas inexistentes, porque habían sido derogadas. Al señor juez Acuo se le dijo que emitir una condena con base en esos postulados afectaba a los principios de legalidad y el debido proceso. Si estas no son verdaderas violaciones a las garantías constitucionales, ¿qué son, honorables magistrados? No podemos nosotros venir bajo esas prerrogativas a delimitarle sus propias garantías a un procesado. Ahora bien, en el proceso, honorables magistrados, hay la ausencia total frente a la tipicidad del delito de violencia intrafamiliar agravada. Aquí no ocurrió ningún delito de violencia intrafamiliar agravada. En los constantes pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, sentencia penal 047 2021 55821 de enero 27 del 2021, magistrado ponente doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Considera que, de conformidad con el artículo 229 de la ley 599 de 2000, para tal delito, y en la ley 1959 de 2019, la violencia intrafamiliar se define en los siguientes términos. Honorables magistrados, el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado, con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Imputaron y acusaron con un delito agravado, con una norma derogada, que no tenía vigencia legal al momento de los hechos. Pero también se desconoce por parte del juez Acuo que si bien el legislador estableció un elemento subjetivo especial
para la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, como sí hizo respecto al delito de feminicidio, lo cierto es que se trata de una medida más en procura de erradicar la discriminación y la violencia estructural ejercida sobre las mujeres. Entonces, la agravación punitiva específica para el delito de violencia intrafamiliar requiere constatar que el agresor realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación o subyugación de la mujer, sin importar la finalidad por la cual haya procedido. Honorables magistrados, la Fiscalía probó esas disposiciones asistiéndole el deber legal de hacerlo. ¿Cómo puedo yo demostrar, honorables magistrados, que por el simple testimonio que rindieron Diego Emilio Vergara junto con su acompañante, policías que rindieron su testimonio en el juicio, que atendieron el caso, como jefe de guardia patrullero Rojas, con su compañero Rojas Gamboa, al momento de los hechos? Vamos a limitarnos al momento de los hechos. ¿Qué encontraron ellos allí? Una riña en un billar. Encontraron a una pareja discutiendo. Argumentaron que había un golpe, que había golpeado, había estrellado contra la pared. Esos fueron hechos no probados. Hechos que es tal la claridad, la inocencia del señor Alexander Roa, que los menciona en su testimonio. Existieron unos hechos, existieron unas riñas, existieron unas agresiones, pero eso no quería decir que se estuviera tipificando los elementos esenciales a la luz de la jurisprudencia para llevar a cabo la configuración o tipificación del delito de violencia intrafamiliar y su agravante, sus señorías. El señor Alexander también resultó agredido en esa riña. Fueron agresiones mutuas. Aquí hay unas lesiones personales de ambos excónyuges, de ambos excompañeros. ¿Cómo podemos nosotros, honorables magistrados, darle curso a esa disposición? Entonces, porque ocurrió una simple riña, entonces ya hay violencia intrafamiliar, ya hay un agravante y vamos a sentenciar entonces al señor Alexander Roa. Tenemos que ser más técnicos. Aquí tiene que operar el tecnicismo jurídico que brilló por su ausencia en este proceso. Aun cuando la disposición, pensamiento de nuestro máximo tribunal, la sala mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia, reitera que la pauta cultural de discriminación y respeto de agresión hacia las mujeres suele manifestarse en los escenarios que implican mayor riesgo para este grupo poblacional, entre ellos la familia, pues buena parte de la teoría que soporta los más recientes cambios normativos y respectivos desarrollos jurisprudenciales sobre violencia contra las mujeres da cuenta de la conexión que suele existir entre las agresiones hacia la pareja y en general la violencia intrafamiliar, además de la comisión de feminicidios. Le hace el juicio de reproche a la Fiscalía cuando dice que le corresponde, es un deber a la Fiscalía acreditar probatoriamente dicho contexto
Me pregunto, honorables magistrados, ¿quedó completamente demostrado en este proceso esa situación? Discriminación, dominación, subyugación son los elementos estructurales para poder llevar a cabo la imputación del agravante frente al delito de violencia intrafamiliar. Probatoriamente quedó sentado esa disposición. Solamente tuvieron, porque brilló la precaria investigación hecha por parte del ente acusador. Esto es un delito importante y esto es un delito de trascendencia y es un delito que debe resultar producto de una investigación acuciosa, no con los simples testimonios de los patrulleros que llegaron esa noche a atender el caso. Máxime cuando los testimonios dados por el señor Alexander Roa, por la misma víctima, no se encausaron a demostrar que hubiese ocurrido unos actos de discriminación, dominación o subyugación. Subyugación como sometimiento a la fuerza, dominación por la fuerza. ¿Cómo no le vamos a dar legalidad a una disposición de un acto civil que es una escritura pública, en donde ya hay una liquidación de una sociedad? Por lo tanto, no había convivencia al momento de la ocurrencia de los hechos. Honorables magistrados, yo me pregunto si la fiscalía hizo un programa metodológico con el investigador donde no le bastara demostrar simplemente la condición de mujer víctima agredida. Porque dice la Corte, si se asume que la circunstancia de agravación protege un bien jurídico específico, la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación, el Estado debe constatar en cada caso las circunstancias bajo las cuales se produjo la agresión. Es hablar de una violencia de género. En general, todo lo necesario para establecer si la conducta reproduce la pauta cultural de discriminación y maltrato en relación al género o en razón al género. Circunstancia esta que no se encuentra probada y delimitada en este proceso. Simplemente el fiscal que tuvo conocimiento de la captura adecua típicamente a un delito de violencia intrafamiliar agravada por el simple hecho de ser mujer. Pero aquí se investigó realmente si era violencia de género, honorables magistrados. Se probó la discriminación, los actos que el señor Alexander Roa Alfonso, reitero y no me cansaré de reiterarlo en estos alegatos, si hubo una discriminación, una dominación, una subyugación, ¿a qué era que lo tenía el señor Alexander Roa sometida a la víctima? Si Máxime se demuestra es que lo que había entre ellos era una relación de tipo comercial, eran socios comerciales y la riña se generó fue en eso, en la diferencia que podía haber de cuentas, en el balance de caja, en esas situaciones. Eso es realmente lo que ocurre. Y no puedo yo, con el testimonio de los patrulleros que atendieron esa noche el acto, decir
que la situación de captura, por el hecho de haber sido en contra de una mujer, sea ese el desarrollo del agravante. Vuelvo y reitero, sí se hizo. ¿Dónde quedó la investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para demostrar eso? De los hechos jurídicamente relevantes, ¿cómo se logró establecer esa circunstancia? No se estableció, señores magistrados. Más aún, cuando en la sentencia, que cito, la Corte Suprema dice, resulta claro que el abordaje de los casos penales con perspectiva de género no implica el desmonte de las garantías debidas al procesado y a la imposición automática de condenas, pues ello daría lugar a la contradicción inaceptable de proteger los derechos. Concluye la Corte. La referida circunstancia de agravación está orientada a proteger un bien jurídico diferente al tutelado en el tipo básico. 2. La mayor penalización se justifica por la afectación del derecho a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación. 3. La simple constatación del género del sujeto pasivo no es suficiente. No es suficiente, honorables magistrados. En cada caso, cuarto, en cada caso debe establecerse si la conducta reproduce la pauta cultural de discriminación, irrespeto y subyugación que ha afectado históricamente a las mujeres, cuya abolición constituye una de las razones principales del legislador para disponer el incremento punitivo. La mayor sanción se justifica si la conducta del sujeto activo reproduce la pauta cultural cuya abolición se pretende. Incluso ponen un ejemplo. Si la agresión a la mujer, aunque aislada, ocurrió porque se viste de determinada manera, porque el hombre decidió ejercer sobre ella una supuesta función de corrección, o porque el agresor lo considera un objeto de su propiedad, entre otras circunstancias. En este escenario procesal quedó debidamente determinada esa situación. Máxime cuando la víctima sostiene que lo que había era una relación comercial, una relación de negocios. Aquí donde está la tentatoria contra la violencia contra el género de la mujer. Más aún, honorables magistrados, cuando la posesión notoria del estado civil de las personas, descrita en el decreto 1260 de 1970, se prueba con una serie de testimonios fidedignos. Me acuerdo yo. Testimonios fidedignos que se llevaron por parte de la defensa. Testimonios fidedignos que se llevaron por parte de las personas que fueron a declarar. En este caso, la señora Lucy Sendales. Cuando argumentaron que las personas implicadas no tenían familia, no tenían ningún lazo de convivencia. Entonces vamos a desconocer esa disposición. Para que haya violencia intrafamiliar, se debe constituir una familia. Si no hay familia, ¿qué violencia hay?
Sencilla y llanamente porque se concluyó que los patrulleros que llegaron esa noche al sitio de los hechos dijeron que eran unas personas que convivían. Entonces, por lo tanto, ya vamos a darle credibilidad a esa disposición y no vamos a investigar y no vamos a ir más a fondo y no vamos a escudriñar realmente en lo que nos dice la norma. Honorables magistrados, ¿no es esto acaso un injusto? ¿No es esto acaso llevar a cabo una revocatoria de las excepciones constitucionales que le asiste al señor Roa Alfonso? Aquí queda claro que él es inocente. Y queda claro que lo que hubo pudo haber sido una riña, o existió una riña. Seamos claros, existió una riña. Pero no se configuró los más elementos, los mínimos elementos necesarios hoy en día. No me lo estoy inventando yo como abogado. Lo dice la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el artículo se estableció en esa sentencia, conforme al artículo 229 de la ley 599 de 2000, que solo procedería para llevar a cabo la ampliación de los agravantes del delito de violencia intrafamiliar. Concluyeron en su momento que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando el maltrato del que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una persona que se encuentra en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en un estado de indefensión. Ahora, hay una ley, que es la ley 1257 de 2008, en su artículo segundo, nos delimita qué es violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción o omisión que le cause fuerte daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado. ¿Dónde se demostró por parte de la Fiscalía esa situación? El artículo 12 del Código Penal preceptúa que quede erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Esto es, que no hay lugar a la imposición de sanciones penales con base en la exclusiva verificación de la relación causa-efecto. Es imprescindible que el proceder investigado sea producto de la voluntad de la gente, lo cual comporta la noción de la responsabilidad subjetiva, de manera que la causal de agravación del delito de violencia intrafamiliar analizada en este momento no tiene lugar, porque cuando se demostró lo que se demuestra, sí, que efectivamente la víctima es una mujer. En cuanto al acuerdo de la citada interpretación auténtica del órgano legislativo, es necesario probar que la conducta fue motivada por razones de género y precisamente por su condición de mujer. Los hechos no concatenan o no prueban los hechos ocurridos dentro del proceso, no prueban esa situación, honorables magistrados, sencillamente prueban. No se tenía ningún tipo de vínculo.
haciendo un paradigma. La Corte Suprema de Justicia, al momento de tratándose o analizando las situaciones de feminicidio, estableció que será necesario acreditar que quien realiza el comportamiento siente aversión hacia las mujeres, que es el evento más obvio, pero también ocurre la misma conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra, que sucede en un contexto de dominación, público o privado, y donde la causa está asociada a la instrumentalización de que es objeto, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Este entorno de la violencia feminicida, que es una expresión de una larga tradición de predominio del hombre sobre la mujer, es el que básicamente ha servido de apoyo al legislador para considerar más grave ese tipo de violencia, que se genera en un contexto de desigualdad y que busca contrarrestar legítimamente con la medida de carácter penal examinada. En consecuencia, en ningún caso cabe deducirle a la simple circunstancia de ser autor del delito un hombre y que la víctima una mujer, sino que ha de fundarse en evidencias demostrativas de la situación de abuso de poder en que se encontraba la última. ¿Dónde está demostrada esa situación de abuso? Máxime cuando lo que hacía el señor Alfonso era ayudar a la víctima. ¿Acaso no compartían ellos una relación económica? ¿No compartían ellos una sociedad, pero no una sociedad conyugal, sino una sociedad de negocios? Eso quedó también demostrado en el preludio procesal. Haciendo en derecho comparado con las disposiciones del Tribunal Supremo Español, señala que no toda acción de violencia física en el seno de la pareja que produzca una lesión debe tenerse automáticamente como violencia de género, en cuanto es menester que la conducta sea una manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer. De modo que podrían darse situaciones como las de pelea en situación de igualdad con agresiones mutuas entre los miembros de la pareja. Situaciones estas que nada tendrían que ver con actos realizados por el hombre en el marco de una situación de dominio y que impedirían aplicar la plusfunción contenida en el artículo 153.1 del Código Penal Español, por resultar contraria a la voluntad del legislador al no lesionar el complejo de intereses que dicho artículo trata de proteger. El Tribunal Supremo en audiencia provincial de Barcelona señaló: dicho penal para su integración exige, además del delito de agresión de cónyuge sobre el otro, que es la misma manifestación de la discriminación, situación de desigualdad e instrumento de subyugación de uno sobre el otro. Legislaciones españolas. Estamos viendo cómo desarrollan esa óptica, honorables magistrados. Conforme a los citados desarrollos legales y jurisprudenciales, concluyó la Corte. Es el juicio de la Corte que no se tuvo en cuenta en esta disposición. El delito de violencia intrafamiliar derivada de la condición de mujer víctima debe ser entendida no como un componente meramente objetivo, sino como un elemento que, conforme al principio de culpabilidad en el ámbito penal, requiere de quien maltrata en el contexto intrafamiliar lo haga en desarrollo de un acto de discriminación. Reitero, un acto de discriminación que la desvalora en su condición, colocándose en absurda posición asimétrica, una absurda de superioridad en orden a controlarla, vigilarla, reprenderla, contraria al principio de igualdad entre hombres y mujeres, todo lo cual debe encontrar suficiente acreditación probatoria para que proceda el referido incremento de la pena. Honorables magistrados, por Dios, ¿cómo el fiscal, por el simple hecho de ser una mujer, lleva a cabo un agravante frente al delito de violencia intrafamiliar?
Si ni siquiera prueba, ¿dónde están las pruebas? Honorables magistrados. Unos testimonios de unos agentes de policía que fueron los que asistieron al juicio, unos testimonios de funcionarios de la alcaldía que, entre otras, no se arrimaron al proceso. Sus declaraciones. Entonces, por ese simple hecho, ya vamos a endilgar un delito de violencia intrafamiliar sin analizar los más mínimos presupuestos, sin analizar el contexto en el cual se surge y que es de obligatoria disposición legal tener en cuenta. ¿Dónde está aprobado por parte de la Fiscalía los elementos que se exigen en este momento? En la imputación y en la acusación. ¿Dónde demostró la discriminación? ¿Dónde demostró la dominación? ¿Dónde demostró la subyugación a la cual la tenía el señor Alexander Roa? Máxime, cuando la Fiscalía imputa a título de dolo en el verbo rector maltratar, ¿cuál es el maltrato? Sí, no desconocemos, no podemos ser ciegos ante la conducta desplegada. Sí ocurrieron unas agresiones, fueron graves, claro. Ambas partes se agredieron. La señora también agredió al señor Roa Alfonso. Y me pregunto yo, ¿no es eso también violencia psicológica ejercida por parte de la señora víctima hacia el señor procesado? ¿Alguna vez la Fiscalía investigó y llevó a cabo y denotó cuáles fueron las circunstancias en las cuales el señor Roa Alfonso llevó a cabo ese tipo de agresiones? ¿Alguna vez le preguntaron al señor el porqué de su situación? ¿Alguna vez en el desarrollo del proceso lo entrevistaron? ¿Alguna vez lo llamaron? No lo hicieron, honorables magistrados. La Fiscalía no lo hizo, no lo hizo. Bajo conclusiones someras, bajo conclusiones a priori, vinimos a pedir una condena en contra de una persona que es inocente. Ahora bien, con otro ítem adicional, si el señor juez Acuo concluyó que los supuestos testimonios que habían dicho las partes carecían de validez, eran completamente falsos, o no daban, reitero, no daban el hecho indicativo. Hay una excepción constitucional, que es la descrita en el artículo 33, que yo guardo silencio en contra de mi cónyuge o compañero permanente. Situación esta que aquí ocurrió y que no fue tenida en cuenta. En un caso muy particular, honorables magistrados, dentro de la misma sentencia, de conformidad con lo anterior, advierte la sala que si bien en este asunto se demostró que EM ejerció violencia intrafamiliar contra su excompañera permanente OLN,
en 2 ocasiones. Las pruebas recaudadas no se orientan a acreditar que tales agresiones fueron desarrolladas en el marco de una posición de discriminación, dominación o subyugación, esto es, como desarrollo de una pauta cultural de sometimiento de la mujer respecto del hombre. En efecto, se trató de conductas derivadas de discusiones por la suspensión de servicios públicos domiciliarios en la residencia donde viven víctima y victimario. Máxime, si como lo declaró S.E., comisaria de familia de Facatategá, el problema entre ellos tiene como trasfondo el inmueble que habitan, el cual no han procedido a solucionar, de modo que la Corte no encuentra acreditadas las exigencias dispuestas para la procedencia de la agravación punitiva analizada. Entonces, se impone casar oficiosamente el fallo de manera parcial en el sentido de marginar la punibilidad derivada del inciso segundo de la ley, del artículo 229 de la ley 599, es decir, la pena será de 48 meses de prisión, aumentada en la misma proporción dispuesta por el tribunal en razón de la concurrencia del segundo punible, esto es, en una 12ª parte, que equivale a 4 meses para un total de 52 meses de privación de la libertad, cuanto en el cual también se tasa en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como autor del concurso de delito de violencia intrafamiliar. A manera de conclusión, honorables magistrados, no olvidemos que de la riña generada, el policía dice que en el testimonio que el señor Roa estaba aruñado en algunas partes de su cuerpo. Que la fiscalía, en su precaria labor de investigación, no desarrolla el agravante de la conducta, al mismo tiempo imputa y acusa con normas completamente derogadas e inexistentes. Los elementos mínimos establecidos para desarrollar la agravación, no simplemente por el hecho de ser mujer se da la agravación. Se tienen que probar los elementos de discriminación, dominación y subyugación a los cuales el agresor tenía la víctima. Situación esta que no ocurre en este proceso. Por lo tanto, honorables magistrados, está más que demostrada en este proceso la ausencia de responsabilidad penal de carácter objetivo y subjetivo de mi prohijado, de mi defendido, el señor Alexander Roa Alfonso, quien es una persona inocente, quien es una persona próvida, quien es una persona que ha desarrollado, lo que ha conseguido ha sido producto de su trabajo, ha sido una persona que por estar en estas circunstancias, por querer ayudar, por un mal entendimiento, por una mal situación, se encontraron ese día en esa difícil circunstancia. Pero ello no quiere decir que él sea culpable. En tales términos, honorables magistrados, dejo sentada mi apelación ante ustedes. Que la justicia brille por su luz propia. Que la justicia brille para el señor Alexander Roa, quien es una persona inocente. Gracias, honorables magistrados. Gracias, señor defensor. Como no recurrente, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría está delegada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.
179 procedo a, como no recurrente, a indicar lo siguiente. Esta delegada le solicita al señor juez de segunda instancia, al honorable tribunal, que para el momento de la decisión se mantenga la decisión proferida por el juez ad quo, como quiera que esta delegada considera que tal decisión se ajusta a principio de legalidad, no se violentó ninguna garantía fundamental, no se violó el debido proceso ni el derecho a la defensa, pero igualmente sí quisiera indicar que de todo el argumento expresado por la defensa, solamente esta delegada se va a atener a lo previsto, es manifestado por el recurrente, en el sentido de indicar que al parecer dentro del desarrollo de este proceso no se llevó a cabo dentro del procedimiento correspondiente, bien sea abreviado o el proceso ordinario. En cuanto a los puntos adicionales, esta delegada solicitaría se declare desierto el recurso, como quiera que el recurrente no hizo precisiones claras y precisas sobre en qué no está de acuerdo en cuanto al contenido de la decisión de condena. Repito, el rescatable de este discurso defensivo por parte del recurrente, de ese discurso, esta delegada solamente se quiere pronunciar sobre de si se llevó a cabo entre el proceso abreviado o entre el proceso ordinario. Señor Alcuén, esta delegada considera que la actividad procesal se llevó a cabo bajo los lineamientos del proceso ordinario, como quiera que para el momento de los hechos, si bien es cierto, la ley 1856 se encontraba vigente, el delito de violencia intrafamiliar no se encontraba enlistado como de aquellos que se debían de llevar a cabo bajo el proceso abreviado. Solamente con la expedición de la ley 1959 del año 2019 fue que el legislador incluyó el delito de violencia intrafamiliar susceptible de ser llevado a cabo a través del proceso abreviado. Luego, en estricto sentido, no le asiste razón al recurrente. De prosperar esta postura, pues obviamente que se caería todo el resto del discurso defensivo, y por esta razón esta delegada considera que se mantenga intacta la decisión del quo y le precise a la defensa el hierro, en el sentido de considerar que no se llevó a cabo el proceso bajo la ritualidad procesal correspondiente. En esos términos, esta delegada presenta su alegato como no recurrente y solicitando se mantenga la decisión del día de hoy. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor fiscal. Entonces, una vez habiéndose descorrido el traslado como no recurrente del recurso de apelación que se instaurara, se presentara dentro de esta audiencia en contra de la sentencia proferida en primera instancia, y teniendo en cuenta de que se ha hecho la sustentación dentro de la misma, habiéndose dado el trámite que establece el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, el despacho procede a conceder el recurso en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, informándole que es la primera vez que el proceso sube a esa colegiatura, a ese tribunal, para su conocimiento. Entonces, por lo demás, de igual manera, deberá darse cumplimiento al ordenado de la sentencia y quedaremos entonces atentos a que lo que se resuelva por parte del superior. Entonces, de esta manera, habiéndose cumplido el objeto de esta audiencia, el despacho, como ya se ha anunciado, ya concediéndose el recurso, en el efecto suspensivo, culmina la audiencia, termina siendo las 10:01
de la mañana. Le agradezco a todos su comparecencia. Nos podemos retirar. Su señoría, discúlpeme. Su señoría. Sí, doctor. Yo quisiera ver si usted puede indagarle a la víctima si va a recurrir o lo hace por fuera de audiencia. Discúlpeme. Doctor, pues la víctima se hizo presente, se conectó, se desconectó y no tenemos ningún tipo de situación al respecto. Es decir, que a pesar de que estaba conectada y se presentó, pues también se desconectó y desconocemos la situación por la cual lo hizo. Entonces, pues es claro también que ha mostrado, tampoco teniendo el correo del juzgado, tampoco ha presentado ningún tipo de situación al respecto, de pronto novedades del por qué se desconectó, pero básicamente hay que entenderlo también que la víctima, como se anunció desde un comienzo, estaba representada por el señor fiscal, como quiera que no había designado apoderado de víctima. Entonces, pues claramente que si se pretende que la víctima presente un recurso, pues tampoco se le podría establecer, es decir, que sin tener su apoderado, pues claramente que desconocería el término en cual debería presentar el recurso. Máxime, si se tiene que es víctima, se reitera, se encuentra representada también por el señor fiscal, quien adelantó esta causa precisamente con los hechos que denunciara ella y que pusiera en conocimiento de la fiscalía. Entonces, entendemos que no es su deseo estar presente dentro de la audiencia, se desconectó, tiene el correo de acá y tiene números telefónicos de los empleados del juzgado. Entonces no entendemos, tal vez no es su interés estar presente en esta audiencia y se encuentra debidamente representada por el señor fiscal, en cuanto a que también le asiste el deber al delegado de velar por los intereses de las víctimas. Entonces, en ese orden de ideas, si ya el trámite del recurso se ha cumplido en debida forma y se ha concedido el mismo. Entonces, se reitera entonces para que por secretaría de manera inmediata se realice lo pertinente, se cargue a través del sistema TIVA, del aplicativo TIVA que se tiene dispuesto para tal efecto, y por lo demás entonces deberá darse cumplimiento a la sentencia en lo que corresponda en esta instancia. Entonces, de esta manera, les agradezco a todos su comparecencia a la audiencia. Nos podemos retirar siendo las 10:03 de la mañana. Que pasen un buen día.